Les damos la bienvenida a ambos, gracias por estar aquí con nosotros. Por favor. Les doy la bienvenida primero a Fernando Canosa, ingeniero agrónomo, coordinador técnico de la Mesa de Carnes y socio de la consultora Conocimiento Ganadero. ¿Cómo le va? Gracias por estar aquí. Y Luis Palma-Cané, economista de la consultora Fimades, especialista en mercados internacionales. Así que vamos a ir dando una buena ronda por varios temas relacionados con la economía. Voy a empezar con Luis para preguntarle cuestiones que tienen que ver con hoy, ¿no? Y más allá de que la cuestión de la inflación concretamente no tiene que ver solo con los mercados internacionales, hay cuestiones, o por lo menos hay razonamientos que el gobierno argentino entiende, vienen de la mano de ciertos movimientos que están relacionados con cómo se mueve el mundo, para que hoy la Argentina esté así. ¿Esto es tan así o somos nosotros los que estamos haciendo mal los deberes? No, son dos factores. Evidentemente, la famosa corrida bancaria que hubo a partir del 24 de mayo, cuando la tasa de interés de Estados Unidos tocó el 3%, eso provocó un cimbronazo en el mundo que provocó una salida de capitales de los mercados emergentes, porque cuando sube la tasa de interés aumenta la aversión al riesgo, el temor que tienen los inversores, y entonces se produce la salida de capitales. Esto pasó en todos los países emergentes, pero evidentemente la Argentina sufrió mucho más, porque por ejemplo las monedas emergentes, cuando Argentina devaluó un 50% en el periodo hasta, digamos, hace 10 días, los mercados emergentes devaluaron solamente entre un 5 y un 10%. El real un poco más, el 12%, etc. Entonces lo que uno tiene que preguntarse es por qué, ante un mismo fenómeno, los países emergentes reaccionan de manera menos negativa, entre comillas, que la Argentina. Claro. Y la respuesta es muy sencilla, porque la Argentina, debido al esquema que armó el modelo del presidente Macri, que era financiar el déficit que iba a reducir gradualmente, no podía acudir al financiamiento interno porque no hay capacidad, tuvo que recurrir al financiamiento externo, vale decir, al mercado de capitales internacional, y quedó con una deuda con una vulnerabilidad muy alta, porque en la medida que la tasa de interés sube, los mercados de capitales se resienten a ofrecer dinero a los países emergentes. Claro. Y Argentina, que evidentemente tiene mucho mayor vulnerabilidad en este sentido que el resto de los países emergentes, lo sufrió más. Sufrió más la salida de capitales, que quiere decir que la gente que tenía invertido en pesos, salió de los pesos y compró dólares. Como consecuencia se devaluó la moneda, ¿no? Ahora vamos a ir con Fernando con algunos temas puntuales que tienen que ver con su sector, pero quiero hacerle una pregunta más sobre este tema. Hoy lo escuchaba Mario Blecher evaluar que en los últimos 70 años en la Argentina se había intentado resolver la cuestión de la falta de competitividad con devaluaciones. Y que esa era una de las grandes claves de por qué la Argentina se había transformado en una especie de país cíclico en materia económica. ¿Cómo lo ves a esto? Sí, no sé en el contexto que lo dijo Blecher, pero lo cierto es que quien piensa que la devaluación es la única herramienta para que un país sea competitivo, ya está probado que eso no funciona así. Claro. La Argentina no es competitiva fundamentalmente por los problemas estructurales que tiene, vale decir, un esquema laboral extremadamente rígido y costoso, un esquema de previsión social insostenible y sobre todo una presión impositiva que no tiene ninguno. O sea que claro, no hay que pensar solamente en la devaluación competitiva, como se llama, sino que hasta que la Argentina no resuelva sus problemas estructurales, entre los cuales el primero y fundamental es el déficit fiscal, la Argentina no va a ser competitiva ni va a tener un crecimiento sostenible, digamos, ¿no? Fernando, hablando de competitividad, la Argentina fue durante muchísimas décadas, muchísimos años, competitiva y líder en materia de carnes en el mundo. Y no es esa la situación de los últimos años, digamos. ¿Cómo está el sector hoy? Bueno, yo diría que, digamos, tenemos una realidad hasta el 2015 y un cambio total a partir de ese año, ¿no es cierto? Nosotros hasta el 2015, en la última década se perdieron 10 millones de cabezas, bajamos de 700.000 toneladas de exportación que teníamos a 180.000 en el año 2015. Hoy estamos de vuelta ya pasando las 400.000. Hemos aumentado fenomenalmente las exportaciones. Sí. No ha caído el consumo, muy por el contrario, Argentina está en los 120 kilos de consumo de proteína animal, es uno de los países de mayor consumo de proteína animal, donde la carne vacuna está en los 60 kilos, o sea, prácticamente la mitad es carne vacuna, con lo cual ha habido un cambio importante y este cambio se ha dado por un aumento de la competitividad fundamentalmente,
que ha venido por un lado, por la baja de las retenciones, por un mercado libre, la pérdida, la eliminación de los ROET y un mundo que estructuralmente está demandante de carne, o sea, en el mundo falta carne, y bueno, Argentina es uno de los jugadores importantes para abastecer este mercado, como lo fue en el pasado, ¿no es cierto? Cuando uno repasa, en los últimos días se ha repasado muchísimo las declaraciones del presidente Macri cuando todavía era candidato en la campaña electoral en el 2015, que una de las frases que más repetía es que que la inflación se solucionaba fácil y que un gobierno puede considerarse un fracaso económico si no logra resolverla. Uno no quiere descreer de la buena fe, pero ¿en qué le pifiaron en el pronóstico? ¿Qué fue lo que no pudieron ver? ¿O qué cambió? ¿O realmente era una mentira de campaña y que en realidad no pudo ser dimensionado en su contexto? Respecto a la inflación. Sí. No creo que haya mentido para nada. Ese era el propósito de reducir la inflación. Lo que pasa es que tendría que haber empezado al revés, digamos. ¿Por qué se produce la inflación? La inflación es simplemente la fiebre de la infección. Y la infección es el gasto público, el déficit del gasto público. Entonces, yo creo que el error del diagnóstico, siempre es fácil hablar de afuera, ¿no? Eso hay que aclararlo, porque hay que estar sentado ahí, pero mirándolo de afuera fríamente, yo creo que el error del diagnóstico no fue, digamos, decir que la inflación iba a bajar, sino no haber atacado la cláusula principal, la causa principal de la inflación, que fue el déficit. Ellos siempre dijeron que el modelo iba a ser un modelo gradual de reducción. Sí. A mi juicio, creo que fue demasiado gradual. Entonces se tardó mucho en ir bajando el gasto público y en consecuencia, si uno no baja el gasto público y tiene déficit, hay que financiar el déficit y por más que se financie con deuda externa, tiene el mismo impacto inflacionario, digamos. Lo que pasa es que, bueno, no chupa crédito del sector interno, pero si yo traigo $1 para financiar los sueldos y lo vendo en el mercado, tengo el mismo problema con los pesos, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue el problema y si hubieran acelerado un poco la reducción del déficit, no hubiera habido esta inflación. Agravado por otro error de diagnóstico, que fue utilizar la ya remanida herramienta en nuestro país, probada internacionalmente que no funciona, para atacar la inflación, que es clavar el tipo de cambio, ¿vale? Es decir, deprimirlo y tenerlo a un valor que está muy claramente atrasado. Entonces, ¿qué pasa eso? ¿Por qué tuvimos esta devaluación del 50%? Por todo esto que dijimos del factor externo, un 10-20%, un 80% por la vulnerabilidad externa, pero dentro de ese 80% de la vulnerabilidad externa estaba un tipo de cambio totalmente atrasado. Entonces, cuando empieza la corrida, cuando empieza que la gente a deshacerse de pesos y comprar dólares, lo que pasa es, y esto lo tendrían que haber previsto, es en los países donde no existe moneda como reserva de valor, como es nuestro país, porque un país que tiene durante los últimos 70 años un 70% de inflación promedio anual, para el argentino la moneda, el peso, existe solamente como unidad de intercambio, pero no para ahorrar. Porque quienes ahorraron en el EVAC, es falso que estaban ahorrando en pesos. Estaban ahorrando en pesos pensando a ver cómo le podían ganar al dólar, ¿no es cierto? Entonces, ese error de diagnóstico fue que al no frenar el déficit fiscal, bueno, necesariamente, y tener atrasado el tipo de cambio, esos dos factores, han provocado que la inflación hoy esté en el 30% que vos mencionabas al principio, con una inflación mayorista peligrosísima del 6,5%, pero creo que con la ida al fondo, que después se puede discutir si está bien o está mal, para mí está bien, pero lo bueno de la ida al fondo es que encarriló el camino, vale decir, ahora sabemos que la idea fuerza de este gobierno es eliminar el déficit, ¿no? Le quiero preguntar a Fernando por cuestiones que tienen que ver con el sector y sobre todo pensando en estas variables, ¿no? Digo, lo que ocurrió con la ida al fondo, lo que vino pasando con algunos rumores acerca de otro sector, que no es el de las carnes, pero es el de los granos, sobre el tema de las retenciones, sí o no, y una promesa hecha por el presidente, justo cuando se están cumpliendo además 10 años de la 125. Esta mañana estuvimos conmemorando eso justamente. Estamos ahí como todos recordando aquella noche en la que, por lo menos los que estábamos atentos a eso, y muchos no estábamos durmiendo, viendo a ver qué pasaba. Digo, en ese contexto, cuando uno analiza aquello y analiza esta situación de hoy, ¿qué podríamos decir que mejoró y qué podríamos decir que empeoró en el sector agropecuario? Bueno, yo diría que fundamentalmente durante 10 años el sector agropecuario se le puso un pie encima, no se le permitió desarrollarse
bajamos la producción, se liquidaron 10 millones de cabezas, y a partir del 2015, con la quita de las retenciones, con la quita de los ROE, con la libertad de comercio, aumentó fenomenalmente la producción. Dejemos de lado este año que la sequía nos pegó en contra, y es otra de las causantes de la sequía, del desequilibrio económico que hemos tenido, ¿no es cierto? Yo no soy economista, pero se habla de 8.000 millones de dólares, lo cual no es una cantidad, cantidad menor. Pero claramente hoy en día está todo destrabado, y el año pasado tuvimos una cosecha récord de trigo, vamos a otra cosecha récord de trigo, seguramente el 18-19, si el tiempo acompaña, va a haber una cosecha gruesa récord. Vienen creciendo las exportaciones de carne vacuna. Argentina es el primer país latinoamericano que vende carne vacuna a Japón. Mañana jueves se cargan 300 kilos en avión, y dentro del próximo mes se van a cargar el primer contenedor de carne de zona libre de aftosa, que es de la Patagonia, de carne vacuna. Estas son cuestiones que hacen a un cambio, digamos, del paradigma que tenemos. Y hablando de la carne vacuna, el día lunes tuvimos la 7ª reunión de la Mesa de las Carnes con el presidente Macri. El presidente Macri está realmente, yo diría, liderando los cambios que hay dentro de la carne vacuna. Estamos buscando tener más competitividad, estamos buscando reducir los niveles de informalidad, tener un estándar sanitario único. Se están abriendo mercados, o sea, China es un mercado muy importante para la carne vacuna, no solamente en lo que era carnes congeladas, que es lo que hasta ahora se estaba exportando, sino que a partir del nuevo protocolo vamos a exportar carnes enfriadas con hueso y sin hueso, y carnes congeladas también con hueso. ¿Y por qué es importante hablar de las exportaciones? Porque en la medida que Argentina exporte más carne, el consumidor argentino tiene carne más barata. ¿Por qué es esto? Porque en ningún país del mundo come los asados. Lo que a nosotros nos gusta, que son el asado, el vacío, el matambre, esto es un consumo típicamente rioplatense. Cuando vos vas, por ejemplo, al norte, vas a Estados Unidos, todo lo que nosotros ponemos a la parrilla se lo convierte en hamburguesa. Entonces en eso no tenemos competencia, igual que las milanesas. Los cortes de nalga que nosotros usamos para milanesa no se exportan también. Entonces, en la medida que nosotros exportemos más carne, el consumidor argentino va a tener carne más barata, con lo cual es una ecuación en la cual todos ganamos. Bien. ¿Y por qué el negocio de la carne es importante? Porque en la medida en que podamos llegar al 1.200.000 toneladas de exportación, que es lo que está planteado en nuestra agenda, vamos a lograr 10.000 millones de dólares, vamos a generar 400.000 puestos de trabajo más, y esto es lo que a la Argentina le interesa. Y estos son puestos de trabajo genuinos. Nosotros, cuando estamos exportando un auto, la balanza comercial es cero, entre lo que vendemos y lo que compramos, la cuenta es prácticamente cero. En cambio, en la carne o en los productos agropecuarios, todo es ganancia, porque no hay bienes importados que nos generen costo, con lo cual la balanza comercial es plenamente positiva. Bueno, que creo que acá está, digamos, la salida de la Argentina siendo el supermercado del mundo, como muchas veces se ha dicho, ¿no? Algo de lo que no se ha hablado hasta ahora, en las últimas semanas por lo menos, tiene que ver con la cuestión regional. Cuando uno ve esta devaluación superior en Argentina respecto de otros países, incluyendo los países de la región, lo primero que uno termina pensando es ¿en qué quedó el Mercosur? ¿Cómo funciona hoy el Mercosur cuando Argentina tiene unos problemas económicos distintos a los de Brasil? ¿Cómo se va modificando los tipos de cambio? Me imagino que la cuestión arancelaria hace que ya directamente ni se revise, sino que se deje para otro momento, y eso nos quita competitividad como regionales. ¿Somos socios molestos para el Mercosur con nuestros cimbronazos económicos? Yo tengo una opinión muy personal del Mercosur. Creo que fue una entelequia, digamos, porque para tener una unión como el Mercosur, que en su momento se pretendió hacer algo similar al mercado común europeo, se requiere economías de alguna manera que vayan en paralelo, digamos, ¿no? Claro. O sea, si Brasil devalúa el 12 y nosotros devaluamos el 50, es como vos decías, no hay política arancelaria común que valga, digamos, ¿no? Y además tenemos todo un tema político ahí que está dando vueltas. Yo creo que el presidente Macri está haciendo un esfuerzo enorme para, de alguna manera, desarrollar un poco más el Mercosur, y creo que lo más importante que se está haciendo, que no sé si le da mucha importancia, pero para mí es muy, muy clave, es tratar de llegar a un acuerdo comercial con la Unión Europea, cosa que no es un tema fácil. Quizá Fernando podrá explicar más el tema agrícola, pero hay un tema muy complicado con los franceses y demás. Claro.
Pero, de nuevo, yo creo que así como marcha el Mercosur, no es una entelequia intelectual, no funciona. Gracias a ambos por haber venido. Un placer tenerlos aquí. Es un tema que De da para nada. largo. Seguramente habrá una nueva oportunidad para que podamos charlar en el Muchas tercer gracias. programa. Cómo no, Por favor, un mucho placer. gusto.